Señoras y señores, espero que hayan disfrutado la mágica noche ayer en mi hermosa ciudad Cartagena de Indias. Recuerden que siempre serán huéspedes ilustres para todos nosotros. En nombre de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, y la Organización Mundial de Zonas Francas, les damos la más cordial bienvenida a la jornada final del tercer Congreso Mundial de Zonas Francas, la nueva generación de las zonas francas. Los invitamos a utilizar en redes sociales el hashtag AICE2017, citando las cuentas oficiales @Andy_Colombia y @World_FZO. Agradecemos poner en silencio sus equipos de telecomunicación si son tan amables. Iniciamos la agenda académica del segundo día con el panel Proporcionando competitividad a los principales puertos, aeropuertos y centros logísticos del mundo. El panel será moderado por el doctor Martín Gustavo Ibarra, vicepresidente de la Organización Mundial de Zonas Francas y presidente de la firma consultora Araujo Ibarra Asociados. Participan en el panel el señor Giovanni Benedetti, director comercial del puerto de Cartagena, Colombia; el señor Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca, México; y el señor Ovidio Noval Nicolao, director de la Autoridad Portuaria de Coatzacoalcos, México. Les doy una cordial bienvenida, doctor Ibarra, todo suyo este auditorio. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, una muy cordial bienvenida, un saludo muy especial a las autoridades de zonas francas y zonas económicas especiales aquí presentes, a los ministros y viceministros que me van a acompañar ahora en el panel de América Latina y muy especialmente a mis compañeros de panel, al señor gobernador, al doctor Ovidio y al doctor Benedetti, quienes han aceptado acompañarme en esta panel sobre qué ventajas tiene el régimen de zonas francas y zonas económicas especiales para los puertos y aeropuertos. Y yo quisiera empezar diciéndoles que la primera zona del mundo se la inventaron los fenicios en un puerto. Ellos muy inteligentes se dieron cuenta que el Medio Oriente estaba en guerra hace 3000 años, con algunos problemitas que todavía no han podido solucionar del todo. Entonces le compraban bienes a un pueblo enemigo y como estaban en guerra, no comerciaban, se lo llevaban a una isla y se la vendían al otro enemigo. Entonces esa isla tenía que tener un régimen neutro, un régimen franco, y así se creó en la isla de Delos, en el Mediterráneo, hace 3000 años, la primera zona económica especial, la primera zona franca del mundo, en un puerto. Entonces vamos a ver en estos próximos 45 minutos cómo las zonas francas y las zonas económicas especiales le dan una gran competitividad a los puertos y aeropuertos del mundo. En primer lugar, quiero comentarles que a partir de la OMC se estableció el concepto de Made in the World, hecho en el mundo, lo cual supone que una materia prima salte de un país a otro como una bola de ping-pong, agregándole valor de materia prima a producto intermedio, de producto intermedio a producto final, de producto final a ser redistribuido en el mundo. Y eso supone espacios neutros de trámites e impuestos que le permitan ir a esos elementos agregando valor y agregando servicios. Aquí vemos que un iPhone no está hecho en un solo país, o un Airbus no está hecho en un solo país, está hecho en muchísimos países. Pero además han cambiado los medios de transporte. La Pinta, la Niña y la Santa María en que Cristóbal Colón llegó a América tenían 2 TEUs de capacidad, 20 equivalent unit, 2 TEUs, 2 contenedores que habían en la Pinta. Hoy en día tenemos buques como este gran buque de 19.000 toneladas, es decir, son 8.500 veces más grandes que las carabelas de Cristóbal Colón. Pero también tenemos aviones de 450 toneladas, o sea, que son cifras gigantescas. Esto ha hecho que el mundo se haya achicado y que muy pocos sitios del mundo, megasitios,
reciban esa mercancía que como materia prima o producto final salta de un país a otro. Tenemos puertos, como por ejemplo este puerto de Shanghái, que mueve 36.5 millones de TEUs. Comentábamos ahorita con el doctor Ovidio cómo este puerto mueve 6 veces más que todos los contenedores que mueve México. Y es un solo puerto. Pero obviamente es un puerto que el puerto es zona franca. El puerto en sí mismo tiene zona económica especial porque si no lo tuviera, sus grúas, sus apiladores y la misma carga tendría que ser sujetos a impuestos y tendría menos ventajas competitivas. Pero también aeropuertos. Aquí tenemos la zona franca aeroportuaria de Dubái. Se ha ganado varias veces el premio de la mejor zona franca del mundo. Fue promovida por el doctor Mohamed Al-Saroni, nuestro presidente de esta organización, el que ayer habló recibiendo al presidente de la República. Esta zona es impresionante, viene el aeropuerto al lado. Esta zona le da competitividad al aeropuerto. Y es impresionante cómo estando en la mitad del desierto tienen que lavar los vidrios todos los días para mantener la calidad de la mejor zona del mundo. Los menús de los restaurantes y de las cafeterías se adaptan a las nacionalidades de los inversionistas que tienen. O sea, los trámites se hacen por el celular. Ya, toda la zona franca ya no hay papeles, se maneja vía celular. Vale la pena que la visiten algún día. Entonces, vemos que el régimen de zonas francas o zonas económicas especiales aplicados a puertos y aeropuertos le bajan los impuestos a los equipos, le baja la renta a los proyectos, sobre todo a los nuevos proyectos, simplifica los procedimientos, no hay plazos de almacenamiento para sus materias primas e insumos que son almacenadas en el puerto o aeropuerto, manteniendo esa neutralidad fiscal y procedimental, y obviamente le da gran competitividad a la logística. Los 30 puertos top del mundo son todos zonas francas o zonas económicas especiales, pero también tenemos casos de que 30 aeropuertos top del mundo también lo son. Y no solamente porque el puerto o aeropuerto sea en sí mismo zona económica especial, sino porque al lado del puerto o aeropuerto se pueden crear zonas logísticas que necesariamente tienen que ser zonas francas o zonas económicas especiales. Aquí tenemos, por ejemplo, el aeropuerto de Shannon, la primera zona franca de Europa moderna, en la cual se inspiró Deng Xiaoping para crear sus zonas económicas especiales, creada en 1959. Rose Hines, su presidenta, es miembro de nuestro consejo directivo y está hoy acá. Lo que pasa es que lamentablemente están ahora decidiendo cuál va a ser el próximo país sede y no me permitieron que más de un miembro de la junta directiva, que fui yo, se perdiera de la junta. Entonces yo estoy representando a mis compañeros. Este es un ejemplo de cómo el aeropuerto de Shannon, que vivía de darle combustible al Super Constellation y de repararlos, cuando se inventaron el jet se quedó sin trabajo, todo el aeropuerto, pero se reconvirtieron en un superparque para darle valor agregado a las manufacturas y a la logística por avión. Y hoy tienen un parque de 250 hectáreas, uno de los mejores de Europa. Lo mismo también aquí vemos la zona aeroportuaria de Dubái, que pues, es algo digno de verse, con el aeropuerto de Dubái anexo, y el proyecto de Al Maktoum International Airport, que ahora se llama Dubai South, que ya tiene 6 pistas en paralelo de 4.300 metros conectado con el puerto de Jebel Ali. Mar, aire, aire, mar. Y el puerto de Jebel Ali, que es uno de los más grandes del mundo. Entonces yo le voy a pedir en primer lugar al doctor Giovanni Benedetti, que él ya tiene el puerto de Cartagena, que es zona franca, que nos cuente su experiencia de cómo el régimen franco le ha ayudado a que su puerto sea uno de los mejores del Caribe, y posteriormente el gobernador de Oaxaca y el doctor Ovidio Noval, que es el director del puerto de Coatzacoalco, el mayor puerto en número de toneladas de México, nos van a contar de los proyectos de cómo las zonas económicas especiales van a ayudarle a ese corredor transísmico que se está creando en este momento en nuestro país invitado de honor en esta asamblea que es México. Bienvenido mis panelistas, bienvenido por favor doctor Giovanni, adelante.
Muchas gracias, Martín, por la amable introducción y por la amable invitación. Buenos días a todos, me complace estar aquí esta mañana con ustedes. Hasta ahora somos pocos, parece que la fiesta estuvo muy buena, lo cual me complace que disfruten Cartagena también. En todo caso, me gustaría compartir, como decía Martín, la experiencia que hemos tenido y este recorrido que lleva nuestra organización en los pasados 24 años desde que el gobierno nacional decidió iniciar un modelo de privatización portuaria, el cual arrancó en diciembre de 1993 ante la caótica situación que presentaban los puertos y la afectación directa a nuestro comercio exterior. Me gustaría iniciar compartiendo con ustedes un poquito quiénes somos en la organización Puerto de Cartagena. Somos una entidad privada, principalmente dedicada a la actividad de contenedores hoy en día. 75% de nuestro volumen, cercano a 2.5 o 2.6 millones de TEUs al año, corresponde a una actividad de transbordo, por lo tanto somos un gran centro de conexiones para el hemisferio americano. De hecho, proporcionamos conectividad a otros puertos colombianos. Tenemos algunas operaciones de cruceros, participamos en compañías de remolcadores hoy en día, tenemos algunos centros de distribución. Nuestras ventas anuales cercanas a 270 millones de dólares y cerca de 1,000 colaboradores trabajan en nuestra organización. En nuestra estructura portuaria, digamos que operamos 3 terminales dentro de la gran bahía de Cartagena. Para los que no conocen el régimen portuario colombiano, no hay una autoridad portuaria per se como el Gran Puerto de Cartagena. Somos el mayor operador comercial y somos tan solo 3 jugadores de esa gran bahía, la cual es una bahía pues bastante protegida, con muchos aspectos y muchas zonas interesantes. La bahía hoy, además de ser en importancia el mayor centro portuario de Colombia, es también la base para el mayor centro exportador industrial de Colombia. En orden de magnitud, la bahía maneja cerca de 48 millones de toneladas, 2.5 millones de TEUs y maneja cerca de 5.200 naves oceánicas al año. En orden de magnitud en contenedores, Cartagena es hoy el 8º puerto del hemisferio americano de mayor movimiento, esto solo para ponerlo como en un contexto. Y en Colombia somos considerados el puerto del comercio colombo-americano. Estados Unidos es el mayor socio comercial de Colombia y por lo tanto tiene esa importancia. Cerca del 60% de todos los contenedores que entran o salen de Colombia con destino a Estados Unidos lo hacen vía Cartagena. Como les decía, somos un gran centro de transbordo. Hoy somos una plataforma y centro de conexiones prestándole servicios a navieras muy importantes como Hamburg Sud, Hapag-Lloyd, CMA CGM, Maersk Line y COSCO Shipping, y nos enfocamos en seguir propendiendo de que Cartagena no solo sea un puerto de Colombia, sea un puerto de las Américas. Yo le digo a mis amigos de Chile que Cartagena es uno de sus puertos principales al hacer posible conectar el comercio exterior chileno con el Golfo de México, por ejemplo. O a mis amigos de Alemania, les digo que Cartagena es tal vez el 3er puerto en importancia de Alemania porque le provee conectividad vía Cartagena a todo Centroamérica y el Caribe. La última slide de quiénes somos y qué hacemos para ponerlos en contexto. En términos del mercado de tránsito internacional de conexiones del Caribe, Cartagena cuenta con cerca del 21% de ese mercado de conexiones y creciente año a año. Estábamos en el 10, 12, 15, posiblemente este año terminemos hacia el 23% de ese mercado de transbordo. Pero bueno, esto no fue así. Esto no se dio simplemente por ósmosis. Esto es un proceso y un recorrido bastante difícil para alcanzar esto que les he contado. Este era nuestro terminal de Manga en 1994, recién lo habíamos recibido del gobierno nacional ante la liquidación de un monopolio portuario que se llamaba Colpuertos. Y nuestras primeras tareas realmente era tener agua, luz, de pronto ser capaces de recibir algunos barcos porque el calado era muy bajo, buscar los fondos necesarios para hacer inversiones. Nadie creía en Colombia, veníamos de
de una situación muy difícil con temas de narcotráfico, de seguridad pública, riesgos crediticios. Entonces créanme que era algo bastante titánico. Entonces soñábamos y nuestros primeros sueños era miércoles, algún día recibiremos ojalá naves de 5.000 TEUs de capacidad, cómo generamos confianza con con todos los navieros del mundo que para ellos Colombia era una mala palabra por drogas, por polizones, porque la operación portuaria podría ser tan lenta que sabían cuándo llegaba su barco, pero no sabían cuándo se iba. En fin, era bastante difícil. Y poco a poco, tal vez, haciendo un poquito de estudio, tomamos una decisión. Y la decisión fue especializarnos. Decimos, tenemos que especializarnos en un terminal de contenedores. Y cuando hacíamos los análisis, los estudios, decíamos, ¿pero por qué a los contenedores? Decíamos, bueno, porque el contenedor va a ser como ese disruptor en el comercio exterior que va a hacer y permitir los cambios. Tomábamos esta decisión sin saber todas las consecuencias que iba a tener el contenedor con los avances tecnológicos y lo que esto iba a significar para la economía mundial. Haciendo eso, poco a poco, la verdad es que crecimos muchísimo, mucho más allá de lo que pensamos. Yo siempre le digo a los economistas, estas curvitas donde uno crece exponencialmente parecen muy bonitas. Yo digo que detrás de estas curvas hay bastante sangre, mucho entrenamiento de personas, mucha capacidad financiera. Mantener el servicio mientras uno crece desbordadamente siempre es un reto y un desafío bastante importante. Y ese tal vez fue cuando pensábamos qué podemos hacer para poder sostener un crecimiento de esta naturaleza. En ese momento contábamos con una figura, Martín, que se llamaba Plan Vallejo. Y el Plan Vallejo era que se nos consideraba nuestros movimientos de exportación para abrirnos unos cupos para poder importar bienes de capital libre de impuestos y aranceles. Esa era la idea, pero el cupo poco a poco, mientras fuimos creciendo, nos fuimos quedando como cortos. Y entonces el desafío del financiero se volvió muy complejo. Fue así como poco a poco pudimos entonces declarar a Contecar como zona franca especial, uniempresarial en el 2009 y un poquito más adelante para el terminal de Manga, Sociedad Portuaria de Cartagena, en el 2011. Esto nos dio entonces la primera base, el primer marco para poder permitirnos invertir de una manera diferente a como lo hacía tal vez nuestros competidores cercanos. Panamá, que era considerado puerto libre, o la zona franca especial de Caucedo en República Dominicana. Digamos que aquí se abrieron las oportunidades para poder empezar a construir esa infraestructura que tanto necesitábamos. Es así como nos embarcamos en un plan muy agresivo. Adquirimos el terminal de Contecar, que era de otra compañía de flota mercante gran colombiana, y ya que tenemos tantos amigos mexicanos acá, y del grupo TMM, que había adquirido a Transportadora Marítima Gran Colombiana en su momento. Y digamos que por toda esta serie de fusiones y adquisiciones era un proyecto que estaba sufriendo, se nos abrió la oportunidad de adquirir este proyecto. Sin embargo, era un proyecto de 650 millones, 700 millones de dólares que demandaba mucho capital. Pues a través de la zona franca se nos abrieron posibilidades como ser exentos de IVA para construcciones civiles y adquisición de bienes colombianos, sin duda alguna un beneficio muy importante. Se nos abrió la oportunidad de traer todos los equipos importados, grandes grúas, RTGs, incluso bodegas prefabricadas sin aranceles y sin duda alguna, y algo muy importante, unos beneficios directos en el impuesto de renta de nuestras operaciones. Para que tengan como un orden de magnitud, todo esto traído a la fecha ha representado beneficios de cerca de 150 millones de dólares, lo cual es supremamente importante para el desarrollo de nuestra terminal. Ese era el proyecto. Esta es una foto de nuestro terminal hoy. Sin duda alguna, no podíamos ya hablar de barcos de 5.000 TEUs de capacidad. El comercio es dinámico. Nada en ningún modo de transporte a nivel mundial ha sufrido un cambio tan marcado
como la industria marítima. Martina acá hablaba desde la Pinta y la Niña a los barcos de hoy, pero esto ha sido tan dinámico que incluso el recién inaugurado Canal de Panamá en cierto modo es obsoleto para ciertas naves que ya hoy existen y están siendo construidas. Entonces, esto es una constante y este ha sido el crecimiento de las naves y nos permitió de una manera muy rápida reaccionar a este cambio dinámico de la flota mundial. Hoy tenemos ciertos equipos que parece mentira, como unas grandes grúas pórtico, que también son en cierto modo obsoletas a pesar que tienen 4 o 5 años de uso, porque la intensidad de grúas, la altura, el alcance para los barcos que hoy recibimos se hace un poco técnicamente ya obsoletas. Ahora bien, los puertos evolucionan y ese es uno de nuestros grandes retos hoy. Hablábamos tal vez en los 90 y en los 90 todo el enfoque portuario era ser productivo, atender y despachar las naves de la mejor manera posible. Tal vez al cambio del siglo, en el año 2000, eran algunos valores agregados a la carga. Hoy decimos no, el objetivo primordial de un puerto es la de ser un gran facilitador del comercio. Y es cuando hoy pensamos y decimos, bueno, con toda esta era digital, con las nuevas formas de comercio exterior, ¿cómo hacemos y qué beneficios podemos dar a la carga mientras se mueve, mientras es adquirida y procesada por todo esto? Entonces nos convertimos y miramos cómo nuestras plataformas portuarias se vuelven en facilitadores de comercio. Hoy tratamos de llegar a niveles muy detallados, atendiendo flores en contenedores, manejo de frutas exóticas, químicos, atún sashimi grade a -60 en super reefer. Todo esto demanda mano de obra especializada, todo esto demanda equipos y tecnologías de última generación, pero al final es lo que le da a uno como puerto esa gran diferencia. No solo es un orden de magnitud por decir que Shanghái mueva 36 millones de TEU o Cartagena 2.5 y vaya para 5, sino es la capacidad de generar y agregar valor a los más finos detalles que uno pueda tener. Paralelamente, diversificamos constantemente. Digamos que portuariamente hemos creado algo que no es una zona franca, nosotros le llamamos depósito de apoyo logístico internacional, y es poder brindar la opción de un centro de conexiones, pero para multinacionales. Por ejemplo, para el caso de Pirelli, vía Cartagena manejamos desde el puerto una conectividad a 17 países, recibimos de 5 plantas manufactureras del mundo y redespachamos a 17 países, igual con Bayer, con Red Bull, con Ford. El mensaje que le quiero decir es que los puertos tienen que evolucionar, no solo en orden de magnitud, de ser capaces de atender más cosas, sino sobre todo de agregar valor a la carga desde diferentes perspectivas, sea industrial, sea comercial, sea de propiedad intelectual. Como resumen y para terminar, ¿qué ha pasado en estos 23 años y desde que pudimos tener acceso a un régimen especial de zona franca unimpresarial? Pues la Bahía de Cartagena multiplicó por 7 su volumen en toneladas al pasar de casi 7 millones de toneladas a cerca de 48. Para el caso de contenedores se multiplicó por cerca de 26 veces, pasando de 96.000 TEU a 2.5 millones. Pero eso es del puerto. En temas de escala, 1.578 escalas a más de 5.300, 3 veces, pero los barcos más grandes eran de 1.300 TEU y hoy son de cerca de 11.200 TEU las naves más grandes que estamos recibiendo. Y por último, su impacto en la ciudad. Siempre hemos dicho que cuando al puerto le ha ido bien, a Cartagena le ha ido bien. Cartagena ha duplicado su población en los últimos 25 años, representándose pues lógicamente en migración, mano de obra y todo lo demás. Entonces yo creo que ha sido un caso de éxito bastante interesante y podemos decir que nos ha ido bastante bien, aunque reconocemos que falta mucho por hacer. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Giovanni. Pues sí, vemos que ya en el caso de América Latina, pues hay muchos puertos en Estados Unidos que son zonas francas o zonas económicas especiales. Y en el caso de América Latina,
desde el sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, el caso de Panamá, el caso de Caucedo, como decía Giovanni. Entonces ahora vamos a centrarnos en México. ¿Cuál puede ser el desarrollo de ese transcorredor transísmico? Ha venido especialmente a acompañarnos el día de hoy el gobernador de Oaxaca, linda región en donde tuvimos oportunidad de estar hace cerca de mes y medio. Felicitaciones, gobernador, quedamos muy impresionados con lo que van a hacer allí este nuevo régimen, en donde en este y en el siguiente panel vamos a tener mucha información al respecto. Por favor, gobernador. Antes que nada, muchas gracias, Martín, gracias por la invitación. Y bueno, ¿por qué estamos aquí? Primero, Oaxaca es un estado que se ubica en el sureste de México. Es un estado con altos índices de marginación, pero con grandes oportunidades yendo hacia adelante. Y el día de hoy México está empezando a jugar en el concierto mundial de las zonas económicas especiales. Hoy, el día de aquí, hay varios compañeros del gobierno federal, también harán presentaciones. Nosotros vamos a platicar un poquito de la perspectiva de lo que está haciendo Oaxaca para generar una atmósfera propicia para generar estos negocios a través de estas zonas francas y de las zonas económicas especiales. Pero esto parte de entender en dónde está ubicado México. México es hoy el país más abierto del mundo. Es el país que tiene el mayor número de tratados de libre comercio firmados hoy a nivel mundial. Por lo tanto, tenemos un mercado potencial a través del libre comercio de más de 1 billón de personas, que representa alrededor del 60% del Producto Interno Bruto del mundo. Entonces, partiendo de esta idea, claramente México sigue en una apuesta de tender puentes y no de tender muros en este debate que se está dando hoy a nivel mundial. Ahora, hablemos de Oaxaca. ¿Dónde se ubica Oaxaca? Oaxaca está en el sureste de México, pegado al Pacífico. Es un estado que tiene alrededor de 36,000 hectáreas, tiene 3.9 millones de habitantes, es el estado más biodiverso de México, y en la parte con el mar tiene alrededor de 533 kilómetros. Y ahí es donde entra la pregunta y el comentario que hacía Martín. ¿Por qué tendríamos que pensar entonces en Oaxaca? ¿Cuál es la gran oferta de valor que hoy estará haciendo México, que seguramente Emilio también les compartirá, y que tiene hoy Oaxaca y el sureste de México? Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de generar un corredor interoceánico, que aparte es la zona más cercana entre los dos océanos. Estamos hablando de alrededor de 300 kilómetros, 160 hectáreas, entre dos puertos mexicanos, Salina Cruz, que es el puerto que tiene Oaxaca, y por el otro lado Coatzacoalcos, que es el puerto que tiene un estado vecino a Oaxaca que se llama Veracruz. Ahora la pregunta es, ¿y qué se ha hecho en torno a esto? Es importante que ustedes sepan que desde 1700 la corona española mandó al primer ingeniero. En 1900 se creó un tren con el presidente Porfirio Díaz que sí arrancó. Durante 3 años se generó una zona franca en donde se movieron contenedores y fue exitoso. Pero ¿qué pasó en México? Llegó la revolución y unos años después nació el Canal de Panamá. A 100 años de distancia, hoy estamos en una condición única para volver a detonar esta región a través de este corredor interoceánico. ¿Por qué? Porque este año el gobierno federal estará licitando el tren interoceánico y el gobierno de Oaxaca con el gobierno de Veracruz está ya acabando de construir una carretera que nos va a permitir estar de puerto a puerto en alrededor de 4 horas. Todo esto se hará este año. Así que tenemos ya la infraestructura que se está construyendo para poder tener este corredor interoceánico y tener esta verdadera oferta de valor. Pero no solo eso,
Desde la perspectiva estatal hemos también trabajado ya en estos meses para generar condiciones para tener también una entrada por aire, como bien lo comentaba Martín. Tenemos ya hoy el aeropuerto Ixtepec, que está alrededor de 15 a 20 minutos de Salina Cruz, y estamos arrancando también una autopista que estará conectándonos con el centro del país, es decir, con la Ciudad de México, en alrededor de 7 horas. Entonces, tenemos una entrada por tierra, una entrada por aire y una entrada por mar, lo cual nos genera una serie de condiciones de infraestructura que consideramos importantes. Aparte de todo esto, tenemos una vocación en la parte de la energía. Tenemos la única refinería que se ubica en todo el Pacífico, en el puerto de Salina Cruz. Tenemos ductos de gas también para poder generar un corredor industrial, porque la pregunta que nos tenemos que hacer el día de hoy es no dan más evaluar la parte de la zona franca, sino hacia dónde queremos ir. Y claramente parte de esta oferta de valor que va a generar este corredor interoceánico es también la posibilidad de tener un corredor industrial, es decir, generar clústeres en diferentes segmentos. Hoy las empresas tendrán la posibilidad de tener acceso a los dos océanos, pero seguramente a través de las zonas económicas especiales tendrán la oportunidad de generarle valor a sus productos. Y me parece que ahí es donde está la verdadera diferencia y la ventaja competitiva y comparativa que tendrá este corredor interoceánico versus Panamá, porque vamos a poder generar este corredor industrial. Nosotros ya hemos, con las zonas económicas especiales y con el gobierno federal, canalizado un agroparque de 200 hectáreas que está arrancando construcción para en la parte agrícola generar estos procesos de valor. Entonces, en la parte de energía, ¿qué es lo que ofrece Oaxaca? Oaxaca el día de hoy produce el 90% de la energía eólica. Inclusive en las próximas semanas estamos anunciando una inversión de 1.200 millones para construir el parque más grande de Latinoamérica en la parte eólica. Pero como también les comentaba, tenemos la única refinería ubicada en el Pacífico, lo cual también nos da una ventaja competitiva. En la parte del comercio, que es la gran apuesta yendo hacia adelante, pues nosotros tenemos claro que lo más importante hoy en la parte de los modelos de negocio es reducir costos, y claramente en la parte comercial estamos claros de que con las zonas económicas especiales, con esta zona franca, vamos a poder ofrecer una reducción de costos dependiendo del sector de entre 30 a 40%. Esta es la zona de Salina Cruz, en donde estamos proyectando alrededor de 1.200 hectáreas de zonas económicas especiales, pero también estamos considerando con el gobierno federal ampliarlo también a la parte del puerto en la parte energética. Esta es la zona, y como ven ahí arriba tenemos también pues la parte del gas, porque quedemos claro de que para poder tener un corredor industrial pues tenemos que tener energía barata. ¿Cuáles son algunas de las ventajas entonces competitivas que nosotros vemos? Bueno, pues primero, esta ubicación logística única, porque sin duda es la zona más cercana a la frontera pues económica más importante del mundo, que es Estados Unidos. Desde Salina Cruz, pasando por supuesto por Oaxaca, estamos hablando de alrededor de 16 horas para llegar a la frontera por la vía terrestre. Vamos a tener esta entrada por tierra, por mar y por aire. Tenemos claramente los incentivos fiscales que ofrecen la mayoría de las zonas económicas especiales. En la parte del IVA, del impuesto sobre la renta, hay una oferta bastante competitiva. Tenemos este corredor interoceánico que claramente hoy, a través de esta oferta de valor industrial que nosotros estamos viendo hacia adelante, será claramente una competencia directa a través de los años al Canal de Panamá. Y por supuesto tenemos ya un clúster energético en la energía tradicional y también en la energía sustentable ya muy consolidado. En la parte de la inversión, pues nosotros vemos que tenemos un clúster logístico único que claramente cambiará
no solamente a Oaxaca, sino a todo el sureste mexicano y consideramos que a toda la región. Tenemos hoy la capacidad para poder ampliar el puerto de Salina Cruz. Estamos generando claramente un esquema multimodal, como ya lo comentaba, a través de las diferentes áreas de infraestructura y de logística. Estamos ofreciendo industrias, un corredor industrial tipo A y servicios regionales y, como ya venía yo comentando, un clúster energético. En pocas palabras, nosotros estamos viendo una oferta de valor que tenemos que consolidar en los próximos 15 años y consideramos que el día de hoy Oaxaca y México están listos para poder participar en este concierto mundial a través de esta oferta de valor de este corredor interoceánico. Muchas gracias. Bueno, este corredor va a revivir lo que fue la ruta entre España y Filipinas, que hicieron los españoles durante 250 años con el Galeón de Manila, que vino a reemplazar la ruta de la seda que se clausuró en 1353 como consecuencia de la guerra entre los otomanos y los mongoles. Buques de 2.000 toneladas que iban entre Acapulco y Manila y venían con esos productos fantásticos de la China y pasaban hasta Veracruz para ser llevados nuevamente a España, y salían de Acapulco las monedas de plata, las 80.000 toneladas que exportó América durante la dominación española, que fueron las monedas de forzosa circulación en muchos de los países del sudeste asiático. Ahora vamos a oír la otra parte del istmo. El doctor Ovidio Nodal, presidente del puerto de Coatzacoalcos, nos va a finalizar este panel con la visión del otro lado. Adelante, doctor Ovidio, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación a este foro tan importante. Antes que nada, quisiera yo distinguir, porque se ha venido hablando en este foro de zonas francas, de zonas libres. El decreto que se expidió en México se refiere a zonas económicas especiales. Esto es un concepto que va más allá de lo que es propiamente la zona franca. En México tenemos todos los antecedentes de las maquiladoras que desde 1965 han venido funcionando en toda la frontera con Estados Unidos. Son un tipo de clústeres. También tenemos el concepto, aunque en este momento no hay más que uno, de recinto fiscalizado estratégico. Hay uno por la zona de San Luis Potosí. Pero ¿por qué ocurre esto nuevo de zonas económicas especiales? Resulta que las tasas de crecimiento del sur-sureste del país han sido, a lo largo de mucho tiempo, de toda la historia, de hecho, muy inferiores a la de centro y norte del país. Mientras en estas zonas centro-norte se tienen crecimientos de 3 o de 4, según los años y la historia, aquí han sido de la mitad o de la tercera parte. Por supuesto, eso implica que, la actitud del gobierno o la acción del gobierno en esta zona ha sido tradicionalmente de carácter asistencial. Fue por eso que se decretó esto de las zonas económicas especiales, con el fin de ya crear para esta importante zona del país ya las condiciones más propicias que en el pasado y actualmente han gozado tanto centro como norte del país. Este es un poco el concepto que hemos venido manejando.
Específicamente a nosotros nos toca manejar lo que es el puerto de Coatzacoalcos, que es precisamente uno de los polos que están incorporados en el corredor transoceánico. Esta verdadera joya que tenemos en las manos, que es este corredor transoceánico. A nosotros en el puerto nos han ido a ver diversas empresas chinas, el propio gobierno, coreanas, etcétera. China tiene, y Corea y estos países asiáticos, uno de los costos logísticos más altos del mundo. Estamos hablando del 18% de su Producto Interno Bruto. El de México es 12%, el de Estados Unidos es 8%. Significa que todo lo que signifique para estas economías acercarse a los mercados consumidores, pues es muy bueno. Es por eso que ellos han observado que este corredor realmente tiene muchas posibilidades. Está más de 2,000 millas más cerca que el Canal de Panamá de estos mercados, Estados Unidos y Canadá, y por ello realmente tienen un gran interés. Imagínense ustedes una zona franca en el corredor, un clúster industrial, de tal forma que pudieran entrar mercancías chinas, por ejemplo, a este clúster, se transforman. De acuerdo a nuestra legislación, si se logra agregar un 30% de valor a estas mercancías, automáticamente se convierten en mexicanas, y como muy bien señalaba el señor gobernador, pues entrarían a los 60 y tantos tratados de libre comercio que tiene México. Es por eso que realmente hay un interés importante de estas economías. O sea, es algo que por supuesto debemos aprovechar. Actualmente existe un tren, la verdad, muy ineficiente, con curvas y pendientes, que esto para efecto de movimiento de carga de contenedores es muy malo, y una carretera que, como también señaló muy bien el señor gobernador, se está ampliando y se está haciendo más eficiente. Entonces, este es el concepto que tenemos. Por otro lado, como puerto, nosotros aspiramos a tener dentro del puerto, en la administración del puerto, una zona franca o parte de una sección de una zona económica especial. Esto no existe en México, lo cual realmente nos preocupa, porque no hablemos de estos puertos chinos, donde, como muy bien se señalaba, los 15 principales del mundo, en Shanghai, Singapur, etcétera, los puertos coreanos, todos sin excepción son zonas económicas especiales. Unos son privados, otros son mixtos, otros son gubernamentales. Lo importante es que para ser competitivos requerimos precisamente de esta posibilidad. Imagínense que el puerto pueda importar grúas y todos los implementos que requiera para ser más eficiente. Entonces, como es este mismo puerto de Cartagena, o sea, estamos compitiendo ya no con puertos asiáticos, sino con puertos latinoamericanos que sí gozan de este tipo de estímulos, exenciones, facilidades, capacitación, y esto no lo tenemos nosotros. Entonces, estamos trabajando naturalmente para lograr que nuestro puerto y en fin, los puertos mexicanos, por supuesto Salina Cruz, que es el otro lado del corredor y que está contemplado,
dentro de esta definición de zonas económicas especiales gocen de este tipo de estímulos para realmente ser cada día más competitivos, ser cada día más eficientes y lograr lo que precisamente se propuso el gobierno, sacar a esta zona, repito, tradicionalmente tan olvidada o solo atendida a través de cuestiones asistenciales, programas sociales, y realmente crear un esquema de empleo, de inversión, de empleo que realmente le dé o cubra las expectativas que tiene el gobierno de desarrollo de estas zonas y que realmente estas zonas contribuyan al crecimiento general del país. Este es un poco el esquema que les quería platicar y pues espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas que han estado absolutamente cumplidos con el manejo del tiempo. El reloj me dice que me queda tiempo para una pregunta. Si alguien de la audiencia quisiera dirigirle una pregunta a mis panelistas, por favor, háganlo en este momento. Por favor. Fanny. Fanny de Estrada, Guatemala, le pregunta a los panelistas qué planes tienen para conectar los puertos de México, me imagino, con los resto de puertos de Centroamérica, en especial porque pues, Guatemala es la región, el país que queda exactamente limítrofe con estas nuevas zonas económicas especiales. Mucho gusto. En el sureste, abajo de Oaxaca está Chiapas. Salina Cruz conecta con Chiapas, hay una autopista que se está construyendo. Estamos hablando de alrededor de 4 horas para conectarse con Chiapas y al lado ya está Guatemala. Entonces nosotros cuando estábamos haciendo la presentación y claramente el corredor interoceánico lo estamos viendo al nivel de lo que sucedió en México en algún momento con el Tratado de Libre Comercio. Cuando tú ves el crecimiento sostenido que ha tenido el norte de México, el centro y el sur, básicamente te vas hasta 10-1 del norte contra el sur, 5-1 del centro contra el sur. Entonces, lo que nosotros vemos es de que esta conexión interoceánica no es para beneficiar solamente a Oaxaca, como decía Emilio, ni siquiera al sureste, sino a toda la región, porque la oferta de valor se va a dar en la parte de los corredores industriales y de los diferentes segmentos que nosotros vemos que se van a ir desarrollando por este clúster logístico que vamos a tener. Entonces, de esa manera, claramente, la primera pregunta que tenemos que hacernos es cómo, y por eso comento que se está haciendo ya también esta autopista de Chiapas a Salina Cruz, que estaría conectando con Guatemala, ¿no? Bueno, yo pido un aplauso para mis panelistas y muchas gracias por la atención.